Para comenzar, debemos conocer el rol del músculo. Primero, existe una diferencia entre su origen y la inserción. Típicamente, un músculo se une a otro hueso en ambos extremos, pero la parte más proximal al cuerpo se denomina origen, y es donde ésta suele ser la más amplia. En cambio, la parte más alejada de la línea media o distal se denomina inserción, que converge en un tendón. La fuerza muscular se genera y se aplica en ambas conexiones, lo que resulta en el movimiento de ambos huesos o uno solo. Y la razón por la cual ambos huesos no se mueven cuando se contrae el músculo es por la fuerza estabilizadora de los músculos adyacentes. Existen muchos músculos que son capaces de cruzar más de una articulación para generar múltiples movimientos, como por ejemplo el músculo psoas y el glúteo medio. El músculo tiene un mecanismo en donde se crea o se controla el movimiento, el cual es llamado torque, y es definido como la tendencia de una fuerza a producir rotación sobre su propio eje. En el músculo, la fuerza es generada a lo largo de la línea de acción de la fuerza aplicada al hueso, lo que provoca la rotación alrededor de la articulación que vendría siendo el eje. Esta línea de acción o de tracción es la dirección de la fuerza muscular que se extiende por ambos puntos de contacto del músculo con el hueso. Existen dos componentes del torque. Uno es la magnitud de la fuerza y dos es la distancia más corta o perpendicular desde el pivote hasta la línea de acción de la fuerza, que es denominada brazo de momento. Matemáticamente, el torque tiene una fórmula la cual es T igual a F por R, donde T es el torque, F es la fuerza aplicada en newtons y R es la distancia en metros denominada brazo de momento que ya les había comentado. Y por último, la cantidad de torque generado está influenciado por la fuerza en el músculo y el brazo de momento. Por otro lado, este brazo de momento depende de la línea de acción en relación con la articulación. Otro tema que vamos a hablar es el papel muscular versus el ángulo accesorio. El músculo suministra una cierta cantidad de tensión que es transferido a través del tendón. No toda la tensión o fuerza producida por el músculo se usa para generar la rotación del segmento. Dependiendo del ángulo de inserción del músculo, cierta fuerza se dirige a estabilizar o desestabilizar el segmento. La fuerza muscular se dirige principalmente a lo largo de él. Cuando el antebrazo está extendido, el tendón del bíceps braquial se inserta en el radio en un ángulo bajo. A iniciar un movimiento del brazo desde esta posición requiere mayor fuerza muscular, porque la mayor parte de la fuerza generada por el bíceps braquial se dirige dentro del codo en lugar de mover los segmentos que están alrededor de esta articulación. Tanto la fuerza dirigida a lo largo de la longitud y lo que se aplica perpendicular al hueso para crear un movimiento articular se puede determinar por resolver el ángulo de la aplicación de la fuerza muscular en sus respectivos componentes paralelos y rotativos. Además, al final de algunos movimientos articulares, el ángulo de inserción puede moverse más allá de 90 grados, puesto que es el punto en el cual la fuerza del movimiento nuevamente comienza a disminuir. También hablaremos del tema acciones musculares que crean, oponen y estabilizan los movimientos. Para comenzar, hablaremos de agonistas y antagonistas. Los músculos que crean el mismo movimiento articular se denominan agonistas. Por el contrario, los músculos que se oponen se llaman antagonistas. Los antagonistas deben relajarse para permitir que ocurra un movimiento o contraerse simultáneamente con los agonistas para controlar un movimiento articular. Debido a esto, los cambios más importantes en la posición relativa de los músculos ocurren en los antagonistas. Así, cuando el muslo se balancea hacia adelante y hacia arriba, en los agonistas
que producen el movimiento son los flexores de la cadera, es decir, el iliopsoas, el recto femoral, el pectíneo y el sartorio. En los antagonistas o los músculos opuestos de este movimiento son los extensores de la cadera, los isquiotibiales y el glúteo mayor. Tanto los agonistas y los antagonistas están involucrados conjuntamente en moderar el movimiento. Cuando un músculo desempeña el papel de un antagonista, es más susceptible a lesiones en el sitio de inserción muscular. Esto es porque el músculo se contrae para frenar la extremidad mientras se estira. También debemos hablar de estabilizadores y neutralizantes. Los músculos también se usan como estabilizadores, actuando en un segmento para que puedan ocurrir un movimiento específico en una articulación adyacente. La estabilización es muy importante. Por ejemplo, en la cintura escapular, que debe ser apoyada para que los movimientos del brazo puedan ocurrir sin problemas y de manera eficiente. También es importante la cintura pélvica y en la región de la cadera durante la marcha. Cuando el pie está en el suelo al caminar o correr, el glúteo medio se contrae para mantener la estabilidad de la pelvis. Otro papel que los músculos deben desempeñar es el neutralizador, en el cual un músculo se contrae para eliminar una acción conjunta no deseada de otro músculo. Por ejemplo, el glúteo mayor se contrae en la articulación de la cadera para producir extensión del muslo, pero el glúteo mayor también intenta rotar el muslo externamente. Si la rotación externa es una acción no deseada, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata se contraen para producir una acción de rotación interna neutralizante, que cancela la acción de rotación externa del glúteo mayor, dejando el movimiento de extensión deseado. Existen tres tipos de contracciones. Contracción concéntrica es cuando un músculo realiza una tensión capaz de superar una resistencia, produciendo un acortamiento y posterior movilización de una parte del cuerpo venciendo dicha resistencia. La contracción excéntrica, esta contracción en la que genera una resistencia, ejercemos mayor tensión con el músculo de forma que dicho músculo se alarga. Y la contracción isométrica, en este tipo de contracción el músculo permanece estático, no se acorta ni se alarga, pero sí que se genera una tensión. Cabe resaltar que las contracciones musculares isométricas, concéntricas y excéntricas no se utilizan de forma aislada, sino más bien en combinación. Típicamente las acciones isométricas se utilizan para estabilizar una parte del cuerpo y las contracciones musculares excéntricas y concéntricas se utilizan secuencialmente para maximizar el almacenamiento de energía y rendimiento muscular. Estas tres acciones musculares son muy diferentes en términos de costo de energía y producción de fuerza. La contracción excéntrica es más eficiente y puede producir la misma salida de fuerza con menos consumo de oxígeno que las otras. También es capaz de una mayor producción de fuerza usando un menor número de unidades motoras que las acciones isométricas y concéntricas. La fuerza se relaciona con el número de puentes cruzados formados en la miofibrilla. En la contracción muscular isométrica, el número de puentes unidos permanece constante, pero en la contracción concéntrica genera la producción de fuerza más baja de los tres tipos, porque el músculo se acorta, el número de puentes adjuntos se reduce con el aumento de la velocidad. Músculos de una o dos articulaciones. Una acción muscular puede mover un segmento o un extremo de su fijación o dos segmentos en ambos extremos de su fijación. De hecho, un músculo puede acelerar y crear movimientos en todas las articulaciones si el músculo se extiende por la junta o no. Por ejemplo, el sóleo es un plantiflexor del tobillo, pero también puede forzar la rodilla en extensión a pesar de que no atraviesa la articulación de rodilla. Esto puede ocurrir en la postura del pie. El sóleo crea la flexión plantar en el tobillo. Debido a que el pie está en el suelo, el movimiento de flexión plantar requiere la extensión de la articulación de rodilla. De esta manera, el sóleo acelera la articulación de la rodilla, aunque el sóleo ni siquiera abarca la rodilla. El músculo biarticular es un caso especial en el que el músculo cruza dos articulaciones, la creación de una multitud de movimientos que a menudo ocurren en secuencias opuestas entre sí. Por ejemplo, el recto femoral es un músculo de articulaciones
que crea tanto flexión de cadera y extensión de rodilla. Los músculos de los conjuntos trabajan en sinergia para optimizar el rendimiento. Por ejemplo, en la caminata se utiliza el sartorio, el recto femoral, los gastrocnemios, los isquiotibiales. Relaciones fuerza-velocidad en el músculo esquelético. Las fibras musculares se acortarán a una velocidad o velocidad específica mientras se desarrolla simultáneamente una fuerza utilizada para mover un segmento o una carga externa. Los músculos se crean una fuerza activa para igualar la carga en el acortamiento y la fuerza activa se ajusta continuamente a la velocidad a la que se mueve el sistema contráctil. Cuando la carga es baja, la fuerza activa se ajusta aumentando la velocidad de contracción. Con mayores cargas, el músculo ajusta la fuerza activa al reducir la velocidad del acortamiento. Velocidad y acción muscular o carga. Relación fuerza-velocidad en acciones musculares concéntricas. En la acción muscular concéntrica, la velocidad aumenta a expensas de una disminución de la fuerza y viceversa. La fuerza máxima se puede generar a velocidad cero y la velocidad máxima se puede lograr con la carga más ligera. Se puede crear una fuerza óptima a velocidad cero porque se forma una gran cantidad de puentes cruzados. Se entiende por puentes cruzados las proyecciones de las moléculas de miosina que se unen a los filamentos de actina para crear un efecto de agarre y atracción, lo que resulta en la contracción. A medida que aumenta la velocidad del acortamiento muscular, aumenta la velocidad de ciclado de los puentes cruzados, dejando menos puentes cruzados unidos al mismo tiempo. Esto equivale a menos fuerza y a altas velocidades. Cuando todos los puentes cruzados están ciclando, la producción de fuerza es insignificante. Eso se puede evidenciar en la figura mostrada a continuación. Esto es opuesto a lo que sucede en un estiramiento en el que un aumento en la velocidad de formación de los componentes pasivos del músculo da como resultado valores de fuerza más altos. La velocidad máxima en una acción muscular concéntrica está determinada por las tasas de ciclismo de puente cruzado y la longitud de la fibra muscular completa sobre la cual puede producirse el acortamiento. Fuerza-velocidad en la fibra muscular versus carga externa. La relación fuerza-velocidad se relaciona con el comportamiento de la fibra muscular y a veces es confuso relacionar este concepto con una actividad como levantar pesas. A medida que un atleta aumenta la carga en un levantamiento, es probable que disminuya la velocidad de movimiento. Aunque la relación fuerza-velocidad todavía está presente en la fibra muscular, el sistema total está respondiendo al aumento de la carga o peso externo. La velocidad de acción del músculo es alta, pero la velocidad de movimiento de la carga alta es baja. Poder. El producto de la fuerza, la velocidad y la potencia es una de las principales características distintivas entre los atletas exitosos y los de mediana edad. Muchos deportes requieren grandes potencias y se espera que el atleta mueva su cuerpo o algún objeto externo muy rápidamente. Debido a que la velocidad disminuye con el aumento de la carga, se puede alcanzar la mayor potencia si el atleta produce un tercio de la fuerza máxima a un tercio de la velocidad máxima. De esta manera, la potencia de salida se maximiza a pesar de que las velocidades o las fuerzas pueden no estar en sus niveles máximos. Para entrenar los atletas para obtener potencia, los entrenadores deben programar actividades de alta velocidad al 30% de la fuerza máxima. El desarrollo de la potencia también se ve reforzado por las fibras musculares de contracción rápida, que son capaces de generar 4 veces más. Relaciones fuerza-velocidad en acciones musculares excéntricas. La relación fuerza-velocidad en una acción muscular excéntrica es opuesta a la de la acción acortadora o concéntrica. Una acción muscular excéntrica es generada por músculos antagonistas, la gravedad o alguna otra fuerza externa. Cuando se aplica una carga mayor que el valor de fuerza isométrica máxima a una fibra muscular, la fibra comienza a alargarse excéntricamente. En la acción muscular excéntrica, la tensión aumenta con la velocidad de alargamiento porque el músculo se estira a medida que se contrae. Esto se evidencia en la figura mostrada a continuación. La curva excéntrica de fuerza-velocidad termina abruptamente a cierta velocidad de alargamiento cuando el músculo ya no puede controlar el movimiento de la carga. Actores que influyen en la fuerza y la velocidad generados por el músculo esquelético.
Muchos factores influyen en cuanto a la fuerza o qué tan rápido se puede producir una contracción en el músculo. La fuerza de contracción muscular se opone a muchos factores, incluida la resistencia interna pasiva del músculo y el tejido, los músculos opuestos y el tejido blando, y la gravedad o el efecto de la carga que se mueve o controla. Algunos de los principales factores que influyen en el desarrollo de la fuerza y la velocidad incluyen la sección transversal del músculo, la longitud muscular, la longitud de la fibra muscular, la precarga del músculo antes de la contracción, la activación neuronal del músculo, el tipo de fibra y la edad del músculo. A continuación, hablaremos de los factores que influyen mencionados anteriormente. En primera parte, tenemos la sección transversal del músculo y longitud total del músculo. La arquitectura muscular determina si el músculo puede generar grandes cantidades de fuerza y si puede cambiar su longitud significativamente para desarrollar una mayor velocidad de movimiento. La capacidad de acortamiento de un músculo se refleja en los cambios de longitud y velocidad dependiendo de la situación. En general, la fuerza de un músculo y el potencial para el desarrollo de la fuerza están determinados principalmente por su tamaño. El músculo puede producir una fuerza contráctil máxima entre 25 y 35 newtons por centímetro cuadrado de sección transversal, por lo que el músculo más grande produce más fuerza. En el músculo peniforme, las fibras son típicamente más cortas y no están alineadas con la línea de tracción. Un mayor número de sarcómeras se alinean en paralelo, lo que mejora la capacidad de producción de fuerza. Con un aumento de PCSA, que es la sección transversal fisiológica en inglés, el músculo peniforme puede ejercer más fuerza que una masa similar de fibras paralelas. Las fibras paralelas con longitudes de fibra más largas suelen tener un rango de trabajo más largo, produciendo un mayor rango de movimiento y una mayor velocidad de contracción. Un músculo con una mayor proporción de longitud muscular a longitud del tendón tiene el potencial de acortarse a una distancia mayor. En consecuencia, los músculos que se unen al hueso con un tendón, por ejemplo el recto abdominal, pueden moverse a través de una mayor distancia de acortamiento que los músculos con tendones largos, como por ejemplo el gastrocnemio. En segunda parte tenemos la longitud de la fibra muscular. La magnitud de la fuerza producida por un músculo durante una contracción también está relacionada con la longitud a la que se sostiene el músculo. La longitud muscular puede aumentar, disminuir o permanecer constante durante una contracción, dependiendo de las fuerzas externas opuestas. La longitud del músculo está restringida por la anatomía de la región y la fijación al hueso. La tensión máxima que se puede generar en la fibra muscular se produce cuando un músculo se activa a una longitud ligeramente mayor que la longitud en reposo, en algún lugar entre el 80% y el 120% de la longitud en reposo. En tercera parte tenemos la tensión a longitudes acortadas. La capacidad de desarrollar tensión disminuye cuando el músculo se activa tanto en longitudes cortas como alargadas. La longitud óptima al nivel del sarcómero es cuando hay una superposición máxima de miofilamentos, lo que permite el número máximo de puentes cruzados. Cuando un músculo se ha cortado a la mitad de su longitud, no es capaz de generar mucha más tensión contráctil. A distancias cortas hay menos tensión debido a que los filamentos han excedido su capacidad de superposición, creando una activación incompleta de los puentes cruzados. Esto se puede observar en la figura que se mostrará a continuación. Por lo tanto, al final de un movimiento articular o rango de movimiento de un segmento, el músculo es débil e incapaz de generar grandes cantidades de fuerza. Ahora hablaremos de la tensión a longitudes alargadas. Cuando un músculo se alarga y luego se activa, la tensión de la fibra muscular es inicialmente mayor porque los puentes cruzados se separan después de unirse inicialmente. Esto continúa hasta que la longitud del músculo aumenta ligeramente más allá de la longitud de reposo. Cuando el músculo se alarga y contrae aún más, la tensión generada en el músculo disminuye debido al deslizamiento de los puentes cruzados, lo que resulta en la formación de menos puentes cruzados. Otro de los factores es la contribución de los componentes elásticos.
El componente contráctil no es el único contribuyente a la tensión en diferentes longitudes musculares. La SEC, comprendida como el componente elástico en serie, genera la tensión en un músculo acortado, es decir, la mayoría de la tensión se desarrolla en el tendón. La tensión en el músculo es igual a la tensión en la SEC cuando el músculo se contrae en una longitud acortada. A medida que las características de desarrollo de la tensión de los componentes activos de las fibras musculares disminuyen con el alargamiento, la tensión en el músculo total aumenta debido a la contribución de los elementos pasivos en el músculo. También se desarrolla una tensión significativa en el PEC, que es el componente elástico en paralelo, ya que el tejido conectivo en el músculo ofrece resistencia al estiramiento. A medida que se alarga el músculo, se genera tensión pasiva en estas estructuras, de modo que la tensión total es una combinación de componentes contráctiles y pasivos. A longitudes musculares extremas, la tensión en el músculo es casi exclusivamente elástica o tensión pasiva. Activación neural del músculo. La cantidad de fuerza generada en el músculo está determinada por el número de puentes cruzados formados a nivel del sarcómero. La naturaleza de la estimulación de las unidades motoras y los tipos de unidades motoras reclutadas afectan la producción de fuerza. La salida de fuerza aumenta de la luz a niveles más altos a medida que el reclutamiento de unidades motoras se expande de las fibras de contracción lenta tipo 1 a tipo 2A y luego a fibras de contracción rápida tipo 2B. El reclutamiento de unidades motoras adicionales o el reclutamiento de fibras de contracción rápida aumentan la producción de fuerza. Longitud óptima para tensión. La longitud muscular óptima para generar tensión muscular es ligeramente mayor que la longitud de reposo porque los componentes contráctiles producen tensión de manera óptima y los componentes pasivos almacenan energía elástica y aumentan la tensión total en la unidad. Tipo de fibra. A cualquier velocidad de movimiento dada, la fuerza generada por el músculo depende del tipo de fibra. Una fibra de contracción rápida genera más fuerza que una fibra de contracción lenta cuando el músculo se alarga o se acorta. Las fibras de contracción rápida tipo 2B producen la fuerza máxima más alta de todos los tipos de fibra. Las fibras de contracción lenta, que se reclutan primero, son el tipo de fibra predominantemente activo en situaciones de baja carga, y su velocidad máxima de acortamiento es más lenta que la de las fibras de contracción rápida. Recarga del músculo antes de la contracción. Si la acción muscular concéntrica o acortadora está precedida por un preestiramiento a través de la acción muscular excéntrica, la acción concéntrica resultante es capaz de generar una mayor fuerza. Cuando se produce una acción muscular concéntrica, un efecto de retroceso mejorado se suma a la salida de fuerza a través del complejo músculo-tendón. Una acción muscular concéntrica que comienza al final de un estiramiento previo también se ve reforzada por la energía elástica almacenada en el tejido conectivo alrededor de las fibras musculares. Esto contribuye a una salida de alta fuerza en la porción inicial de la acción muscular concéntrica a medida que estos tejidos vuelven a su longitud normal. Si la contracción del músculo se acorta dentro de un tiempo razonable después del estiramiento, hasta 0,9 segundos, la energía almacenada se recupera y se utiliza. Si el estiramiento se mantiene demasiado tiempo antes de que se produzca el acortamiento, la energía elástica almacenada se pierde por conversión al calor. Contribuciones neuronales. El estiramiento que precede a la acción muscular concéntrica también inicia una estimulación del grupo muscular a través de la potenciación refleja. Esta activación representa solo aproximadamente el 30% del aumento en la acción muscular concéntrica. El aumento restante se le atribuye a la energía almacenada. Uso del preestiramiento. Un preestiramiento de corto alcance o baja amplitud que ocurre durante un corto tiempo es la mejor técnica para mejorar significativamente la producción de la acción muscular concéntrica a través del retorno de la energía elástica y una mayor activación del músculo. En el salto, por ejemplo, un salto rápido desde la posición anatómica que presenta una acción de caída, parada y pop que baja solo de 8 a 12 pulgadas
es mucho más efectivo que un salto desde una posición en cuclillas o un salto desde una altura que obliga a las extremidades a una mayor flexión. Las fibras de contracción lenta y rápida manejan un estiramiento previo de manera diferente. Los músculos con fibras predominantemente de contracción rápida se benefician de un estiramiento previo de muy alta velocidad en una pequeña distancia porque puede almacenar más energía elástica. Las fibras de contracción rápida pueden manejar un estiramiento rápido porque el puente cruzado de miosina ocurre rápidamente. En las fibras de contracción lenta, el puente cruzado es más lento. En una fibra de contracción lenta, el preestiramiento de pequeña amplitud no es ventajoso, porque la energía no puede almacenarse lo suficientemente rápido y el puente cruzado es más lento. Pliometría. El uso de un preestiramiento rápido es parte de un protocolo de acondicionamiento conocido como pliometría. En este protocolo, el músculo se estira rápidamente y se inicia una acción muscular concéntrica al final del estiramiento. Edad del músculo. Sarcopenia es el término para la pérdida de masa muscular y la disminución de la calidad muscular que se observa en el envejecimiento. En esta se producen tanto cambios anatómicos como cambios bioquímicos. Anatómicamente se produce una serie de cambios, incluida la disminución de la masa muscular y la sección transversal, más grasa y tejido conectivo, la disminución del tamaño de las fibras tipo 2, la disminución del número de fibras tipo 1 y tipo 2, los cambios en el nivel de sarcómero y una disminución en el número de unidades motoras. Bioquímicamente se produce una reducción en la síntesis de proteínas, cierto impacto en la actividad enzimática y cambios en la expresión de proteínas musculares. La fuerza muscular disminuye con el envejecimiento a un ritmo de aproximadamente 12% a 15% por década después de los 50 años. La tasa de pérdida de fuerza aumenta con la edad y está relacionada con muchos factores, algunos de los cuales son anatómicos, bioquímicos, nutricionales y ambientales. El entrenamiento de resistencia progresivo es la mejor intervención para retrasar o revertir los efectos del envejecimiento en el músculo. Otro de los factores que influyen en el desarrollo de la fuerza y velocidad es la fatiga muscular. Puede influir en el desarrollo de la fuerza a medida que el músculo se debilita progresivamente, la velocidad de acortamiento se reduce y la velocidad de relajación disminuye. Las diferencias de género y los factores psicológicos también pueden influir en el desarrollo de la fuerza y velocidad. Continuando con esto, tenemos los entrenamientos principales de resistencia. Los entrenamientos principales de resistencia se tienen en cuenta dos parámetros: el músculo que se va a usar y la importancia de la fuerza en dicho entrenamiento. Solamente los músculos que van a estar relacionados con el movimiento que vamos a hacer ganarán fuerza. Este principio está impuesto gracias a la demanda que tiene el músculo al cual vamos a realizarle una actividad o cualquier movimiento. En los entrenamientos específicos, varios músculos estarán involucrados para así tener una mejor resistencia muscular, si se puede decir, y una mejor fuerza. A estos procesos de entrenamientos se le van a considerar varios factores que pueden conllevar a tener un mejor estado físico o una mejor fuerza. La primera es la intensidad que se hace el ejercicio. Entonces, la intensidad es como la magnitud de esfuerzo requerido para realizar un ejercicio o una actividad. Esta intensidad va a estar relacionada a dos cosas, a una variable principalmente, que es el tiempo. Entonces, los ejercicios que más intensidad van a requerir son los que van a requerir menos tiempo para realizar, gracias a la demanda energética que necesita nuestro cuerpo para realizar dicho ejercicio. Otro de los factores que juegan un papel importante es el receso o el descanso, el tiempo de descanso. Esto va a conllevar que cada uno de los músculos involucrados en una rutina no se cansen, no entren en un estrés, ¿sí? Lo que va a conllevar a que nuestros músculos crezcan lo suficiente o crezcan teniendo en cuenta las metas que
que queremos. Y por último está el volumen. El volumen es la fuerza la fuerza que nuestro músculo puede realizar en cada una de los ejercicios, sea como el performance de nuestros músculos, o sea, repeticiones frente a una rutina de gimnasio. Continuando con esto, tenemos las distintas modalidades de entrenamiento, que se dividen en tres: ejercicio isométrico, ejercicio isotónico y ejercicio isocinético. Como ejercicio isométrico, esto se le conoce como el ejercicio isométrico, lo conocemos como los ejercicios corporales que implican una tensión muscular, pero no generan movimiento de contracción o extensión de los músculos. Un ejemplo claro de este tipo de ejercicio isométrico sería la plancha. Bueno, continuando con esto, tenemos los ejercicios isotónicos. Estos ejercicios implican movimientos de articulaciones, o sea, un acortamiento o alargamiento de los músculos. Entonces, de forma dinámica, este ejercicio se desarrolla con una carga variable o constante. A medida que el músculo se acorta y se elonga en toda la amplitud del movimiento disponible. En los ejercicios isotónicos están como subdivididos en fases concéntricas y excéntricas. Un ejemplo de una fase excéntrica sería la extensión de codo, que estaríamos trabajando el tríceps, y una fase concéntrica sería la flexión de codo, en donde se estará trabajando el bíceps. Y por último, tenemos el ejercicio isocinético. Este es un ejercicio realizado a una velocidad controlada con una resistencia variable. Este ejercicio se debe realizar en un dinamómetro isocinético, lo que permite el aislamiento de la estabilización de una extremidad de segmentos adyacentes y ajuste de velocidad del movimiento. Entonces, cuando un individuo aplica una fuerza muscular contra la barra de velocidad controlada del dispositivo isocinético, se intenta empujar la barra de velocidad predeterminada. A esto se intenta generar una tensión máxima, a lo cual vamos a encontrar la tensión del músculo que se está usando en el ejercicio. Lesión del músculo esquelético. Causa y sitio. Puede ocurrir durante una sesión de ejercicio intenso o un ejercicio de un músculo durante una larga duración. Puede ser excéntrico o concéntrico. La lesión empieza como una microfractura de la fibra muscular y sus manifestaciones son dolor, hinchazón, deformidad anatómica y disfunción de movilidad. Los músculos de mayor riesgo son los que limitan el rango de movimiento y los utilizados excéntricamente. Ejemplo, en los isquiotibiales. La lesión proviene del tejido conjuntivo, específicamente en las vainas musculares, epimicio, perimicio, endomicio o en la unión músculo-tendón. Los músculos más afectados son gastrocnemios, pectoral mayor, recto femoral, abductor largo, tríceps braquial, semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. La lesión se genera principalmente porque aumenta la fatiga muscular, hasta lograr superar el umbral de actividad mecánica. Por eso, al realizar una sesión de ejercicio, debe ser controlada la intensidad, la duración y el peso utilizado. Otra causa es que no se le da el tiempo suficiente al músculo para recuperarse y se realiza ejercicio intensivo. Se debe tener en cuenta los periodos de descanso. Se debe tener una rehabilitación adecuada, ya que la persona que tuvo una lesión es susceptible a recurrir de nuevo en la misma. Prevención de lesiones en el músculo. Se debe condicionar y fortalecer el tejido conectivo y, asimismo, el músculo al ejercicio para reducir la incidencia de lesión. Se debe realizar un calentamiento para generar más riegue sanguíneo y ayudar a acondicionar a los músculos a empezar una sesión de ejercicio. También
un reconocimiento temprano de los signos de fatiga. Asimismo, una mejora de fuerza progresiva y flexibilidad. Tipos de formación para la prevención de lesiones. De resistencia. Aumenta el tamaño y la resistencia de los músculos a la tracción de los ligamentos y tendones. De sprint. Mejora la fatiga de las fibras musculares. De carga pesada. Estimula la producción de colágeno. Inactividad, lesión y la inmovilización. El desuso o la inactividad pueden generar atrofia debido a que se pierden proteínas y se dan cambios en el metabolismo muscular. Una disminución del 20 al 30% de la selección transversal del músculo. Al lesionarse un músculo, disminuyen las capacidades de producción de fuerza, como su rango de movimiento. Cabe decir que la atrofia debe ser un foco de vital importancia y atención a la hora de una lesión que necesita de inmovilización y por lo tanto genere inactividad. Este puede mejorarse con rehabilitación.